El pasado lunes analizamos un caso que merecería ser llamado un fenómeno. Un caso es un suceso individualizado, es un suceso singularizado. Un fenómeno suele ser algo más que eso. Es un suceso con otros sucesos asociados. Eso es exactamente lo que ocurre con el caso Ummo. El caso Ummo, deberíamos hacer una sinopsis de la conversación del último día. Procede de los años 50-60. Javier Sierra, buenas noches. Hola, buenas noches. Les diré inmediatamente que ocupan esta mesa los invitados que la ocuparon precisamente en la segunda hora del pasado lunes. Javier Sierra, Germán de Argumosa. Señor Argumosa, buenas noches. Buenas noches. Profesor. Alfredo Lara. Señor Lara, buenas noches. Buenas noches. Joaquín Martínez. Señor Martínez, buenas noches. Buenas noches. Y hay un invitado, Juan José Montejo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bien. Que ha participado, José Juan Montejo, que ha participado en la investigación del fenómeno Ummo que tú nos dijiste haber hecho. Es. Yo comentaba de que había un equipo que estaba trabajando en estos momentos en la ciudad de Madrid y también en otras ciudades de España tocando otro tipo de temas relacionados con el tema de Ummo, que como bien has dicho es todo un fenómeno. Y en este caso José Juan Montejo ha colaborado muy directamente en las investigaciones que se han realizado concretamente del aterrizaje de Aluche, que fue uno de esos pilares en los que se asienta el tema de Ummo en febrero de 1966. Ha sido una de las personas que más directamente ha investigado el tema del mecanógrafo, aquel que pasaba las cartas de los ummitas porque ellos no podían por cuestiones dactilares, según ellos mismos manifestaban en sus informes, y actualmente está llevando otra serie de investigaciones sobre fenómenos paralelos o anexos al tema de Ummo, como podía ser el tema de la mano cortada en los años 50 y otro tipo de cuestiones similares. Dicho esto, rescatemos 3 hitos del fenómeno Ummo para aquellos oyentes que no nos acompañasen el pasado lunes. Uno de los hitos, no son los únicos, pero son 3 de los más importantes. Uno de ellos es un avistamiento que ocurre en febrero del año 66 en las proximidades de Madrid, en San José de Valderas. En Aluche, en el barrio de Aluche. En el barrio de Aluche. Ese avistamiento da lugar a una serie larga de testimonios que lo corroboran, posteriormente a un libro que se convierte en un clásico, el libro Un caso perfecto, de los que son autores Rafael Farriols y Antonio Rivera. Y de ese avistamiento y de ese libro queda en la memoria una especie de sello, una figura o un anagrama, el anagrama de Ummo que hemos descrito ya tantas veces. Es lo que los rusos llamarían una H cirílica, tú lo has dicho en algún momento, pero sería, para que nos entendiésemos, y lo digo una vez más, una H mayúscula cortada por un eje vertical y con los dos trazos laterales cóncavos doblados hacia afuera en arco. Bueno, el primer hito es el de la aparición en Aluche. Vamos a elegir ese. El segundo hito son las comunicaciones por carta, que han caracterizado este fenómeno, es decir, seres que dicen proceder de un planeta llamado Ummo, envían cartas y mantienen también conferencias telefónicas. Sí, dentro de un contexto amplio en el que se recibían cartas de otros supuestos extraterrestres, en ese local que muy bien comentaba el otro día Joaquín Martínez, que era la Ballena Alegre, el sótano del Café Lión de Madrid. Y el tercer y último hito, que es el que nos alerta en semanas pasados, es que se produce un avistamiento en una ciudad rusa, Voronezh, a 500 kilómetros al sur de Moscú, y que los testigos, varios de los cuales son niños, hacen unos dibujos en los que recogen el objeto que han visto aterrizar, y en el objeto aparece precisamente el símbolo Ummo. Vemos los reportajes que ofrece Televisión Española y verdaderamente nos alarmamos. No podemos decir solo nos alertamos, porque habría que decir nos alarmamos. Nos parece muy extraña cualquier conclusión natural que pueda sacarse cuando un niño que en una ciudad como Voronezh dibuja algo que ha visto, pone el símbolo Ummo sobre el objeto tal como dice haberlo visto, y difícilmente podemos encontrar explicaciones a eso. Esos 3 hitos pueden ser el principio de la conversación de hoy. Decíamos que Javier Sierra, Juan José Montejo han formado parte de un equipo de investigación del fenómeno Ummo que han dedicado muchas horas. Debemos añadir que Joaquín Martínez, uno de nuestros acompañantes de hoy, también el lunes, es un seguidor del fenómeno Ummo desde muy primera hora, ¿no, Joaquín Martínez? Desde el principio. Y Alfredo Lara ha conocido el fenómeno más tarde, o mejor dicho, se ha visto involucrado en él más tarde, pero
ha dedicado muchas horas también a estudiarlo, a analizarlo. ¿Es así? Así es. Así es. Yo ya voy a ceder la palabra para que continuemos la conversación donde la dejamos el otro día, no sin decir que el profesor Germán de Argumosa permanece con nosotros como crítico, aportando lo que, para empezar, aporta siempre el profesor de Argumosa, que es una visión rigurosa, distante y cautelosa, a la par que prudente, ¿no, profesor? Sí, yo creo que es precisamente eso lo que procede. Lo que procede. Voy a ceder la palabra a Javier Sierra y a José Juan Montejo, para que ellos perfilen un poco los puntos flacos que han encontrado en este caso tan persistente, que involucra a tantas personas, que empieza siendo una inclinación de unos pocos, luego es un avistamiento, posteriormente cientos de comunicaciones y ahora un susto, porque los niños de Voronezh dibujan el símbolo que aparece en la primera hora del fenómeno humo. Claro, hay que situar todo este tipo de apariciones en el contexto de la época del año 1966 primero, en febrero de 1966, cuando un objeto aterriza en la barriada de Aluche, es visto por 2 testigos, que son los que acuden después a la prensa, y en el año siguiente, en junio de 1967, otro ovni, objeto volador no identificado, es visto en San José de Valderas. Son tomadas una serie de fotografías que llegan de una manera muy dudosa a manos de la prensa, en este caso concreto a la primera página del diario Informaciones del día 2 de junio de 1967, y a raíz de esos avistamientos se confirma en cierta manera que los humitas, a ojos de estas personas que acudían a la ballena alegre y que escuchaban cómo se leían estas cartas de algún tiempo atrás en la ballena, se confirma que los humitas son ciertamente extraterrestres que vienen en naves espaciales. Esta es la imagen que queda allí. Ahora bien, las investigaciones que realizamos desde hace ya casi 2 años respecto al tema del aterrizaje de Aluche, el aterrizaje de San José, el avistamiento de San José de Valderas, el aterrizaje de Santa Mónica ese mismo año del 67, etcétera, han arrojado realmente resultados desconcertantes. José Juan Montejo toma la palabra. Sí, muy bien. En cuanto al caso de Aluche, como ha dicho mi compañero Javier Sierra, fue un avistamiento que fue comunicado a la prensa por sus 2 testigos principales, uno de ellos José Luis Jordán Peña y el otro Vicente Ortuño. Bien, tal vez el primer punto flaco que hemos descubierto en esta historia es que estos 2 personajes, estos 2 testigos de este supuesto avistamiento, siempre se han presentado como que formularon su amistad a partir de este suceso. Es decir, que ellos, con anterioridad a este hecho, al 6 de febrero de 1966, siempre han dicho que no se conocían. Pero nosotros, precisamente por esta investigación que hemos realizado, hemos descubierto, como creo recordar también que dijo Javier Sierra el otro día, que efectivamente los 2 testigos se conocían con anterioridad al aterrizaje de Aluche, con lo cual ya pues aquí surge un primer elemento de duda, y que es el que nos hace pensar de un avistamiento en el que hasta ahora únicamente solo se conocen 2 testigos, a pesar de las investigaciones que hemos efectuado no hemos localizado a más, solo a estos 2, y entonces claro, cabe suponer que como ellos se conocían con anterioridad al hecho, muy bien podían haberlo preparado todo. Es una simple suposición que se nos ha ocurrido a partir de este descubrimiento, máxime cuando se había tenido oculto hasta ahora, ¿no? Lo cual implica hasta cierto punto pues una tendenciosidad. Cedamos la palabra al acompañante Alfredo Lara, que es psiquiatra y que ha sido un seguidor del fenómeno humo desde hace menos tiempo, pero un seguidor muy intenso y muy interesado. Bien, yo tenía que decir lo siguiente. Una cosa es la investigación periodística y otra cosa es la investigación científica. Conste que yo tengo un gran respeto por los periodistas. Soy de la Asociación Española de Periodismo Científico y de la Asociación Europea de Periodismo Científico. Y he estado dando clases en la Facultad de Ciencias de la Información. Y soy tanto de letras como de ciencias. Eso de entrada. Realmente la información periodística tiene sus problemas. Es sencillamente uno va a hablar con fulanito y perenganito y le dicen esto y lo otro. Y uno averigua esto y lo otro de esos personajes. Entonces, es una cosa muy distinta de la investigación científica, por ejemplo, la que ha hecho Jean-Pierre Petit. Entonces, eso lo trataremos luego. Después, respecto a las incongruencias, los fallos o las cosas que se hayan podido encontrar al principio, en que fulanitos se conocían y habían dicho que no se conocían, en que la fotografía pudiera estar trucada y tal,
Eso no le quita ningún mérito al hecho de que una serie de personas situadas en la zona hayan dicho que han visto esa nave. Eso ha sido investigado perfectamente bien. Están las cintas, las tiene por ejemplo Parriol, las tiene Jordán Peña, y en esas cintas están ellos diciendo lo que han visto. Entonces eso tiene infinitamente más fuerza que los argumentos aducidos por el brillante Javier y Montejo. Para mí lo tienen evidentemente más, como también lo tienen más que un señor de fama mundial, cosmólogo y tal, haya encontrado en los informes una serie de cosas que le han sorprendido y que después ha verificado con las técnicas terrestres y ha encontrado que hay cosas que no estaban dichas, que después han resultado que son reales. Eso de entrada. Después, quería decir, perdona, quería decir también otra cosa muy importante. Y es que el otro día Javier Sierra encontró un enganche curioso en esto que descalifica de las Descalifico cosas. su procedencia extraterrestre. Bueno, Ojo, bien, vale. objetivamente hay que considerar que existen yo no me informes, sitúo, pero... yo no sé si son extraterrestres o no, y más bien pienso que no. Lo que no entiendo es el problema, ni entiendo tampoco la tremenda profundidad de los informes UMO, como tampoco la entiende Jean-Pierre Petit. Entonces, vamos a lo siguiente. Tú habías enlazado perfectamente esas incongruencias, esas cosas que había encontrado que eran fallos, en la información respecto a Luchi de San José de Valderas, la había relacionado con lo de Varones, porque es Varones. Nosotros temo que seguiremos diciendo Voronez, bueno, a pesar de los pesares, pero me da la impresión de que es Varones, sí, porque lo he oído decir a los rusos. Así se dirá, en efecto. Lo he oído decir a los rusos. Pero bueno, a lo mejor me equivoco completamente. Yo he estudiado ruso 2 años, pero en fin, no quiere decir nada. Vamos a seguir con el tema. Tú habías encontrado que las primeras, una serie de incongruencias, y te parecía, por tanto, estas cosas, yo no lo sé, yo en aquella época no estaba metido en el tema, y no lo he explorado directamente. Vosotros lo habéis explorado periodísticamente. Después volveré al tema de exploración periodística y exploración de un tema o investigación de un tema de tipo científico. Un momento, pero la investigación científica es sobre los informes. Nosotros hemos hecho la recopilación y el análisis exhaustivo de los datos sobre el terreno, y a lo que yo iba con aquello que comentabas es que UMMO, en este caso, se basa en sí como procedencia extraterrestre, como entidad tal como es, en los dos pilares fundamentales del asunto, que son los avistamientos de San José de Valderas, el avistamiento de San José de Valderas y el avistamiento de Aluche. Si partimos de la base que las fotografías de San José de Valderas son falsas y partimos de la base de que el avistamiento de Aluche fue un montaje entre Vicente Ortuño y José Luis Jordán, se nos desmoronan los pilares de UMMO al margen de que queden esos informes, que es lo que hay que investigar y hay que saber cuáles son y cuál es la procedencia de los anónimos remitentes. Bueno, claro. yo quería rematar un poquito la cosa y pasar enseguida la palabra, bueno, pasar la palabra no la pasaría yo, la pasaría Julio César Iglesias. A lo que me refería es que tú dijiste que una cosa aparentemente fraudulenta estaba enganchada con otra que parecía real, que era la de Varones. Entonces, lo que yo tengo que decir es que yo también encuentro el enganche entre una cosa y la otra. Y la encuentro de otra manera. Y empezaba yo a explicarla cuando se cortó el programa. O sea, quedo remitido a seguir explicándola como yo la veo cuando sea oportuno. De acuerdo. Joaquín Martínez, en algún momento de estos primeros minutos de conversación, ha hecho gestos pidiendo la palabra y señalando un documento que tiene... Esto va después. Primeramente quería contestar Montejo sobre las investigaciones que hicieron el OVNI de Aluche. Dice que no había ningún testigo. Pues yo y varios que fueron conmigo entrevistamos a un señor que vivía al lado del arbolado donde ocurrió el hecho y nos contó que la televisión se le estropeó y un hijo suyo que estaba con la novia precisamente en el arbolado vivió el fenómeno de cerca. Más luego hubo unas huellas, las cuales estas huellas, según nos dijeron, el Ministerio del Aire tomó en escayola la cruz que venía en la huella. Eso respecto a eso. Respecto a la segunda de San José Valderas, hay dos factores. Si las fotos son trucadas, como se ha dicho aquí, el artefacto que allí anduvo, ¿qué era? Porque yo entrevisté a personas, como dije el otro día, que lo habían visto y lo manifestaban de distintas maneras. Nosotros también localizamos a personas que decían haber entonces, visto ovnis. ¿cómo te explicas eso? Pero es que muchos de los testimonios que habían recogido otros investigadores, incluso madrileños, anteriores a nosotros, decían que habían encontrado la aparición de ovnis, no como en las fotografías de San José de Valderas, sino ovnis en forma triangular,
como objetos voladores no identificados en ningún momento tan próximo como aparecen esas fotografías. Mira, el ingeniero este que mencioné el otro día, que significó que el signo que llevaba era como la cambio de velocidad de un coche. Ese señor lo vio. Como por ejemplo el señor Lara sabe, como usted también sabe, una investigación científica también se basa en el intercambio de información entre distintas personas, y nosotros hemos solicitado reiteradamente las cintas que teóricamente recogen ese testimonio al señor Rafael Farriols. Existen y están. Sí, claro, pero es que esas cintas, tenemos razones de peso para sospechar. Incluso el señor Antonio Rivera en alguna ocasión a mí me lo manifestaba personalmente, de que la transcripción de esas cintas nunca fue exacta. Y esas cintas a nosotros no nos han llegado porque no se ha querido facilitar. Y eso es un impedimento a la investigación científica. Desde luego, pero eso ya no... la existencia de la cinta es irrefutable, pues yo la he oído. No, por supuesto. Y yo además investigué personalmente y conté yo lo de la señora esta que vendía pipas y caramelos, que manifestó que el ovni que había visto, el objeto que había visto era como un queso que se balanceaba como una hoja de papel. Y también lo vio. Sí, el señor... Bueno, perdón un momento, es que voy a acabar ya con esto. Sí. Mencioné también que el anuncio previo al aterrizaje de San José Valderas, Bolivia y Brasil, nosotros habíamos escrito a Bolivia, al director del periódico La Patria, por si había sucedido un hecho allí. Y aquí está la carta. ¿Seguís leyendo, Julio Iglesias? Sí, es una carta fechada en junio del año 67. En Oruro. Exacto, y tiene el membrete del diario La Patria, diario de la mañana de aquel país. Dice así: muy señor mío, he recibido su atenta del 8 de los Corrientes, en la cual me muestra usted su interés sobre las investigaciones que se vienen realizando desde hace algunos años para establecer si hay vida en otros planetas. Estas informaciones las complementa usted con un vaticinio que habrían hecho expresando que entre los últimos días de mayo y los primeros de junio aterrizarían 3 cosmonaves, una de ellas a una distancia aproximada de 208 kilómetros de Oruro. Afirma usted que con relación a Madrid ese vaticinio se cumplió, que hubo cientos de testigos y que la información y fotos para enterar al público del acontecimiento aparecieron en la edición del 2 de junio del diario Informaciones de Madrid. De Informaciones de Madrid, dices, exactamente. Busqué al señor vicecónsul de España, don Segundo Tejero, Vinuesa, viejo amigo, y le pregunté si el viceconsulado poseía los diarios de Madrid de ese día. La respuesta fue negativa. En consecuencia, le rogaría a usted, señor Villagrasa, Enrique Villagrasa y Novoa es la persona a la que va dirigida la carta del diario La Patria. La respuesta fue negativa. En consecuencia, le rogaría a usted, señor Villagrasa, tenga la amabilidad de enviarme un recorte de informaciones, publicación en la cual, además del relato, aparecerían las fotos del platillo volador. A mi vez, estoy en condiciones de proporcionarle una versión que ha sido verificada por uno de mis redactores, que estuvo en la localidad de Uyuni, más o menos a unos 300 kilómetros al sur de Oruro, para cubrir la información sobre el robo de explosivos, en los días indicados por usted, y que trajo una narración verdaderamente fantástica que me resistí a publicar en tanto no contara con pruebas verdaderamente convincentes, identificación adecuada de las personas, autoridades que intervinieron en el hecho, piezas de convicción y prueba, fotos, etcétera, etcétera. En tales circunstancias llegó la carta suya a mis manos. Estimo que para usted tendrán mucho valor los detalles, y para nuestro vocero, así se dice allí, contar con el aval de la sociedad madrileña a la cual usted pertenece, y que solo va en pos de hechos que puedan ser debidamente comprobados. Nosotros cubriremos periodísticamente la noticia y obtendremos todos los detalles más minuciosos que, una vez recopilados con cuidado y clasificados debidamente, tendré el mayor gusto de enviarle. De usted solo pido que tenga la amabilidad de hacerme llegar el recorte solicitado. Bueno, se despide. Me remito a lo que decía anteriormente en la carta, según la cual, a mi vez, dice el remitente, el director del diario La Patria, estoy en condiciones de proporcionarle una versión que ha sido verificada por uno de mis redactores, que estuvo en la localidad de Uyuni, más o menos a unos 300 kilómetros al sur de Oruro, para cubrir la información sobre el robo de explosivos, en los días indicados por usted, y que trajo una narración verdaderamente fantástica que me resistí a publicar en tanto no contara con pruebas verdaderamente convincentes. Y añade identificación adecuada de las personas, etcétera. Lo que parece indicar que hay un avistamiento allí y que el director del diario La Patria, dadas las características, digamos, espectaculares del relato que se le hace, prefiere omitir en su periódico a la espera de que existan más pruebas. Sí. El señor Villagrasa le mandó la fotocopia del periódico Informaciones, pero en ese momento estalló allí una huelga en la mina de cobre, en Oruro, y no tuvimos más contestación. Ya. Bueno,
Pues yo no sé si José Juan Montejo quiere apostillar algo a propósito de esa coincidencia de hechos, porque los mentores, entre comillas la palabra del fenómeno Humo, citan un caso que parece significativo, y es el de que se produce una predicción triple, y se comprueban dos de los elementos de la predicción, la del ovni de Aluche y la del ovni de Oruro. Sí, bien, yo quería decir, en primer lugar, en cuanto al avistamiento de Aluche, puntualizar algunas de las afirmaciones que ha vertido nuestro compañero Joaquín Martínez. Bien, él ha dicho que en la investigación que hizo en su día pudo descubrir, aparte de los testigos que ya hemos citado nosotros, un tercero que era hijo de una señora que tenía una finca en la zona de Aluche y que según él también vio el fenómeno. Bien, no vio el fenómeno. La televisión les empezó a estropearse. Y entonces luego volvió el hijo y les contó lo que había visto el hijo. Y entonces el hijo les contó que había visto un ovni, un objeto volante no identificado. Y entonces les llevó al sitio donde estoy y vieron las huellas, las célebres huellas con la cruceta en la planta. Bien, pero es que yo le puedo decir que en la investigación que hemos hecho, precisamente yo hablé con esta señora que aún vive y que se cita en el libro que tiene Julio César, Un caso perfecto. No. ¿Esta que se cita en el Club Perfecto? Sí, se cita, sí. La señora es doña Herminia Peláez Blanco, que no me acuerdo ahora en qué página será, pero está en el capítulo dedicado al resumen que hicieron los autores, Antonio Rivera y Rafael Farriol, sobre el avistamiento de Aluche. Allí se cita una entrevista que hicieron... Inclusive lo de las interferencias televisivas. Ajá. También se cita este aspecto. Bueno, a ver si es otra persona, que pues, si hubiera una interferencia en una de cualquier modo, en aquel sitio solamente estaba esa finca, en aquella ocasión. Y la única finca que en aquel momento estaba allí al lado era la de doña Herminia Peláez Blanco, donde se registraron las interferencias televisivas. Nosotros lo supimos esto, lo del chico, al año siguiente, a los 2 años, que fuimos a celebrar el 30 de marzo, que era la llegada primera a la Llaví, a un restaurante en Brunete. Y al pasar por el restaurante dijeron, vamos a ver a la señora esta. Y entramos a verla y nos contó todo. Vamos, nos contó el marido. Sí. De cualquier manera, y con respecto a la carta que... ¿Y la huella de la huella qué me decís? ¿De la huella que le decimos? Sí. Bueno, pues de las huellas también hemos estado investigando el asunto. Sí. Parece ser que, bueno, que efectivamente allí se encontraron huellas, se fotografiaron. Sí. Incluso nos llevó uno de los hijos de Aurelio Ribalta, una de las personas que estaban por allí y que todavía viven en aquella barriada, nos llevó al lugar donde teóricamente estuvieron las huellas, tomamos fotografías en su día y tal. Y se nos mostraban bueno, él nos contaba también cómo eran las huellas, su consistencia, etcétera. Y desde luego también en base al testimonio de Enrique de Vicente, que después conseguimos posteriormente, pues aquellas huellas realmente tenían poca consistencia, es decir, hubiera sido relativamente fácil hacerlas, por lo que allí nos comentaron. Y de hecho estamos en la persecución de cuál pudo haber sido el objeto que pudo haber fabricado esas huellas. Estamos a la espera de los últimos detalles en base a suposiciones que involucrarían al testimonio principal, en este caso, que sería don José Luis Jordán, que no solamente estaría involucrado en el tema de Aluche, que estaría involucrado en otra serie de cuestiones en los que a él mismo se le ha directamente acusado de haber falsificado algunas cartas, de haber tenido maniobras extrañas, y que también se vería involucrado en una cuestión que ocurriría después del Hotel Sambi, que involucraría también a un periodista madrileño, y que realmente sería una cuestión muy dramática dentro de este tema de Humo, porque por primera vez, como diría alguien, se les vio el plumero. Ahí hubo una cuestión demasiado humana para que fuesen extraterrestres. Y por otra parte, quería también apostillar a la carta, que según se desprende de la lectura que ha hecho Julio César Iglesias, se ve como la carta que dirigió en su día el señor Enrique Villagrasa le informó previamente al director de aquel rotativo de todo lo que había sucedido en Madrid, etcétera, etcétera. En honor a la honestidad científica, a un trabajo de investigación científico, una carta como esa condiciona al director del periódico a hablar de platillos volantes. Entonces, no es que sea una carta pura y llanamente considerada... Ojo, no estoy desvalorando esa carta, que a mí me parece impresionante, es un documento muy bueno. Pero lo que estoy diciendo es que una carta informando de que un platillo volante ha sido visto por centenares de personas en Madrid, cumpliendo un vaticinio de extraterrestres, condiciona a un director de periódico a contar noticias de platillos volantes y marcianos. Y se producen todos los días en todos los lugares del mundo este tipo de noticias. Señor Lara. Yo tengo que puntualizar dos cosas. Primera cosa, hay una tendencia enorme en la gente a considerar, piensa mal y acertarás. Todo el mundo miente, todo el mundo es un
es un individuo que hace trucos. No, Todo el no es mundo, pensado. perdón, déjame hablar y después hablas tú. Todo el mundo está, yo he comprobado que la gente tanto miente como dice la verdad y que la posición esta de negar todo aquello que en los principios nos parece increíble y tal y cual, y decir, es un individuo que está haciendo un truco, es un individuo que miente. Mucha gente, cuando se ha metido en la posición de decir que cree en los extraterrestres, se ha metido en complicaciones, ha tenido problemas. Yo estaba llevando un cursillo de documentación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y cuando yo, al hablar de probabilidades de que pudieran existir los seres extraterrestres, dije que eran bastante grandes, entonces a mí se me dijo que no cerrara aquel cursillo, y se me quitó el cursillo. Quiero decir, se me quitó la clausura del cursillo. Eso, punto uno. Primeramente eso. Y a mí me parece que estáis persiguiendo el truco, el fraude, el tal. Hay mucha gente que no son ni son fraudulentos, ni mienten, ni nada. Y tenemos que oírlos con respeto y después analizar críticamente lo que han dicho y tomar una posición que tiene las ventajas y las desventajas de la inteligencia que uno tenga, de la capacidad de información que uno tenga y del examen crítico mayor o mejor que sea. Ese es el punto uno. El punto dos es muy importante también y ha de ser tenido en cuenta. Nosotros ayer hablamos con Farriols. Farriols me dijo que tenía los clichés de las fotos. Los clichés, vamos a ver, que lo examine un individuo y que vean los clichés si hay o no error. Punto uno. Segundo, tiene además grabado perfectamente las cosas. Tiene Está hablando el señor Lara de uno de los dos autores del libro. Entonces, esos señores, o el señor Farriols concretamente, tiene las grabaciones y tiene además los clichés de unas fotos, de unas de ellas, no de las otras. Y esos clichés pueden ser revisados. Y entonces, deben ser revisados. Y además, otra cosa, y fueron revisados, y fueron aprobados, y no había truco. Pero también se puede otra vez revisar, re-revisar, como antes oíamos con los vitorinos, otra vez ver las actas y las otras se habían tirado. Pero estas actas no se han tirado. Esos clichés existen y esas grabaciones existen. Entonces pueden ser verificadas. Y además, ayer estuvimos a punto de que mandara un mensajero aquí y que llegara a tiempo. No llegó el mensajero a tiempo o no ha llegado, pero eso se tiene. Y eso puede verificar ambas cosas. Para que nuestros oyentes no tengan la impresión de que estamos en una discusión que está en un cauce pero que no tiene final. Primero pide la palabra al profesor de Argumosa, se la voy a ceder y a continuación concluiremos. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en que, independientemente de uno u otro caso concreto, estamos todos de acuerdo en que ha habido avistamientos. Es decir, que eso que se conoce como ovni es un hecho que está ahí y creo que realmente no se debe discutir. Creo que hay elementos de juicio suficientes como para aceptarlo como algo realmente objetivo. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cómo se puede establecer la relación entre el ovni e incluso con ese símbolo y los sumitas? Esto es lo que yo veo aquí, que aparece sin enlace. Por un lado aparece este símbolo, y luego aparecen unas comunicaciones de unos seres que se dicen que son humitas, que provienen de humo. Estos supuestos seres humitas resulta que tienen un símbolo como ese símbolo que se ha visto en algunos objetos, que es posible que se haya visto en alguno de estos objetos no identificados. Bien, hipótesis, formulo una hipótesis. No puede ocurrir que un grupo, sencillamente de terrestres, viendo ese símbolo, lo haya tomado para sí, diciendo que ese es el símbolo de ellos y que ellos, los que se están comunicando, son humitas. Si les parece bien, para buscar, digamos, un cauce de conciliación, es decir, el punto común o la superficie común entre dos posiciones, podemos decir que ese día famoso, un día del año 66, un número de personas ve un objeto volante que no consigue identificar y que no parece ser ningún avión ni ningún helicóptero, ¿correcto? Sí, sí. Eso es decir, ahí hubo eso que entendemos como un avistamiento. ¿Podemos considerar objetivo el suceso de ese avistamiento porque hay un número suficiente de testimonios? Es una pregunta que hago a los cuatro. 67. Año 67. Año 67, San José de Valderas. Ese suceso, que es el segundo, después del de Aluche, que fue el año anterior, vamos a dejarlo y vamos a darle el beneficio de la duda diciendo que sí, que pudo haber allí un ovni como objeto volador no identificado, como fenómeno objetivo. De acuerdo. Avistamiento que se ve amparado, como los avistamientos convencionales, por una serie de testimonios diversos de personas distintas, inconexas y demás, ¿no, Javier? Bueno, eso sí podemos... vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Como fundamento. Hemos citado luego que en el curso de muchos años se produce, y entrecomillamos la palabra,
una larguísima serie de comunicaciones, epistolares por carta o telefónicas, siempre. Esas comunicaciones se ven selladas siempre con el signo que hemos comparado a una H cirílica o a una H mayúscula con los dos extremos laterales doblados hacia afuera y un eje vertical. Esas comunicaciones se valen de ese símbolo para autentificarse, ¿correcto? Correcto. El profesor de Argumosa acaba de formular una hipótesis, la de que un grupo de personas interesadas con móviles desconocidos hasta ahora utilice el avistamiento inicial, que puede ser considerado, digo puede ser, considerado un hecho objetivo, más el símbolo que parece va asociado a ese avistamiento, para mantener una serie de comunicaciones con móviles por ahora desconocidos. Dígame, señor. Pide la palabra a los señores Martínez y Alfredo Lara, que son seguidores del fenómeno y además, en buena medida, señor Martínez. Bueno, vamos a ver. El señor Argumosa dice que se han beneficiado unos señores terrestres del signo ese que se había visto en el platillo de San José Valdez. Lo presento como hipótesis, no hago afirmación. Ni siquiera he entendido yo que existan elementos de juicio suficientes. Claro, ni siquiera entiendo yo que existan beneficios conocidos, a menos que los hayamos descubierto, sino que simplemente un número de personas, por las razones que sea, utilizan ese símbolo para hacerse pasar por extraterrestres, por hablar en términos coloquiales. Sí. Bueno, pero es que hay que tener en cuenta que el signo este venía en los informes antes de aparecer el platillo. Luego ya eso no puede ser. Bueno, o sea, pero antes de aparecer el platillo viene un anuncio en una carta que ya se leyó aquí el otro día, en la que ya venía el sello. O sea que... Sí, eso bueno, pero ¿se tiene seguridad de que en otras partes del mundo no ha aparecido ningún objeto de este tipo con ese signo antes? Porque yo tengo noticias, vamos, no estoy muy metido dentro de esto, pero tengo noticias de que ese símbolo ya había aparecido en otros países, ¿eh? Tenía que decir lo siguiente. En Nueva Zelanda apareció y se hizo una foto y tenía el signo. Exacto. Entonces, lo tenemos en Baronies. En Baronies. Lo tenemos pero en con San anterioridad. Valera, lo tenemos en Aluche, lo tenemos en Cinco de... y lo tenemos en las comunicaciones que nos llegan. Sí, de cualquier modo. Y ahora, perdona, yo voy a seguir con la hipótesis que ha lanzado. Un momento, Javier Sierra, el profesor Argumosa. La palabra inmediatamente. Puede ser eso, pero entonces yo digo lo siguiente, y yo no digo que sean extraterrestres, yo digo que no lo son. Sí, sí, más bien que lo son. Es la postura que has tenido desde el otro día. Si digo que no lo son, también digo otra cosa. A mí me importa ya 3 pimientos que una fotografía esté trucada o no. A mí me importa la investigación, no me importa. Os respeto y os admiro. Sí. Además, sois jóvenes y estáis muy lanzados y me parece perfecto. Y además yo soy también periodista en cierto modo y todas esas cosas y lo comprendo. Pero después de comprenderlo, digo lo siguiente. Yo me enfrento con unos informes. A mí yo no me he enterado de nada, ni de Aluche, ni de tal y cual. Esos informes, yo creo que estoy capacitado, puede que no lo esté, y puede que sea un individuo que me considero demasiado por encima de mi capacidad, para leer los informes, leerlos muy despacio, muy atentamente. Y después, hablamos de las comunicaciones de supuestos mitos. Y después de haberme pasado años y años y años leyendo de todas las materias, y teniendo miles y miles y miles de todas las materias de artículos, de un montón de revistas, porque puedo leer 6 o 7 idiomas, y después yo digo que eso supera con mucho lo que aquí se estaba haciendo. Lo digo. Ahora, si hay un montón de supergenios que están haciendo eso, ¿para qué lo hacen? ¿Y para qué se comunica con unos seres que somos bastante, que no somos ni jefe de gobierno, si le parece, vamos a ceder la palabra a Javier Sierra, porque quizá nos diga, nos decían al principio de la conversación, señor Lara, que en sus investigaciones habían llegado a cierta conclusión sobre la persona que había transcrito una parte de esos informes, un mecanógrafo. ¿Es así? José Juan Montejo. Ha transcrito, que no se olvide. Sí. Efectivamente, la historia del mecanógrafo... José Juan, perdón, debemos entenderlo, digo para que los oyentes pongan sus pies en el suelo, que los supuestos summitas dictan un mensaje a una persona que lo copia y lo mecanografía. Ese mensaje, en un número de copias prefijado, es distribuido a tantas personas como le ha sido indicado al mecanógrafo en cuestión. El mecanógrafo tendrá nombre y apellidos. No, te cedo la palabra ya para que nos digas qué es lo que habéis conseguido averiguar a ese propósito. Sí, bien, lo que decían los summitas en sus primeras cartas, cuando se dieron a conocer y dieron bastantes datos sobre la vida en su planeta, sobre cómo llegaron a la Tierra, etcétera, es que ellos tenían un defecto en la yema de los dedos que les impedía hacer un esfuerzo con ellas. Tales, por ejemplo, uno de estos esfuerzos sería el de escribir a máquina. Por ello, ellos dicen que contrataron los servicios de un mecanógrafo madrileño, por más señas un perito mercantil, según cuentan ellos,
y que este personaje, por remuneración económica también, pues se dispuso a escribir estas cartas para estos personajes tan extraños que en un principio, según unas cartas que también se recibieron de este mecanógrafo, aunque también hay que señalar que venían sin firma, es decir, que eran unas cartas en las que un señor se presentaba como una persona que fue contratada por estos seres humnitas, por estos presuntos extraterrestres, y que le contrataron para escribir estas cartas, ¿no? Pero que él no firmaba con un nombre ni apellidos, como has dicho tú. Simplemente decía que disculpara el corresponsal al que escribía, pero que él entendería los motivos por los que no firmaba y demás. Y así las 5 o 6 cartas que se conservan de este mecanógrafo. Y esta es la historia de este personaje. Y sí, efectivamente, en su día se hizo una investigación para tratar de averiguar la identidad de este individuo y así demostrar su existencia o que todo pues era un invento. Y entonces, en algunas de las cartas del mecanógrafo, de esta persona que repito que no firmaba, se decía que él había puesto una serie de anuncios en el diario ABC del año 65 o 66, esto no se especificaba demasiado, y que por este anuncio los humnitas entraron en contacto con él, haciéndose pasar primeramente por unos médicos daneses, si mal no recuerdo, que habían asistido a Madrid a un simposio sobre su disciplina. Bien, y entonces, según contaban, pues entraron en contacto con este personaje y por remuneración económica le contrataron para escribir esta serie de cartas. Y luego se hizo en su día, como decía, unas investigaciones tendentes a peinar, por decirlo así, la sección de anuncios de los diarios ABC a lo largo de un gran margen de meses, y como se dijo el otro día, se llegó a 4 o 5 nombres que pudieran ser los más probables sobre la identidad de este personaje. Y según parece hubo una llamada de los presuntos humnitas, estos presuntos extraterrestres, en el sentido de que se cortasen esas investigaciones, y por lo visto aquello quedó así. Yo en su día retomé esta investigación por mis propios medios, sin saber siquiera que se había realizado esta investigación anterior. Y bueno, pues también consulté los diarios ABC de finales del 1965 y principios de 1966, y también llegué a descubrir una serie de anuncios que pudieran corresponder a esta persona, o por lo menos a los datos que se tenían sobre las características de dicho anuncio, pero tampoco he llegado a nada concluyente por ahora sobre la identidad de este personaje. Javier Sierra. Sí. Yo quería contestar en cierta manera lo que antes ha manifestado el señor Lara con respecto a los informes de humo, que es realmente lo que nos tiene que preocupar. Y en eso estoy completamente de acuerdo con él, en que efectivamente el tema de los ovnis aquí puede ser incluso marginal. Ahora bien, y con respecto a las fotografías, y como buen periodista todo el mundo lo sabe, una fotografía vale en tanto en cuanto hay un testimonio detrás que la apoye, es decir, en tanto en cuanto haya una personalidad de un fotógrafo que avale esa fotografía. Y en ninguna de las fotografías que incluyen el símbolo de humo, incluida la de Nueva Zelanda, que también es de fuentes dudosas, no aparece ese aval. Pero bueno, pasemos al tema de los informes, que es lo que realmente nos importa. Un día del año 1982, la editorial Noguer saca a publicación un libro que se llama Poltergeist, Casas Encantadas, de José Luis Jordán Peña. Bien, en ese libro viene una serie de dibujos del propio José Luis Jordán, ilustrando una serie de casos sobre poltergeist, etc. Esos dibujos, y no hace falta ser estilista para comprobarlo, son idénticos en su estilo, en su disposición, en su scroll para captar efectos espaciales, etc., idénticos a los que aparecen en muchísimos informes de humo, con lo que hace suponer ahí que existe una vinculación entre los dibujos que existen en los informes de humo y José Luis Jordán Peña. Son idénticos, sencillamente. Y luego, respecto a los informes rigurosamente científicos que aportan los humnitas, son bastantes menos de los que cabría considerar. Y me explico. Hay una gran cantidad de informes de humo, y en eso coincidirá conmigo el señor Lara, que hablan de la historia de humo, que hablan de los movimientos sociales, etcétera, que son cuestiones de, bueno, pues se pueden atribuir a la imaginación. Existen una serie de informes como el de los cosmos gemelos, el de las bases biogenéticas de los seres que pueblan el cosmos, etcétera, que pueden tener cierto interés científico. Y luego quedan otro gran resto, que son los últimos, además, y eso lo conoce muy bien porque es la parte que la toca vivir, que es toda una especie de informes de opinión, en realidad. Ahí nos narran la historia de un Mogoa, que sería una especie de Jesucristo que viviría en Humo, que fue allí sacrificado en vez de en una cruz, porque allí eran un poco más modernos, pues allí eran con bisturí, un poco más técnicamente, por supuesto. Para que vean ustedes, y estoy parodiando un poco el absurdo,
y que eso ocupa la gran cantidad de los últimos informes que se vienen recibiendo sin ninguna base científica. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que para cualquier persona que tenga la mente medianamente sana, verá ahí una serie de elementos que realmente son absurdos. Primero, que los humitas lleguen, que es como seres extraterrestres, se presenten aquí en el planeta y empiecen a escribir cartas y a llamar por teléfono. Eso es realmente absurdo. Y que después, encima de todo, tienen también un Jesucristo, tienen también una serie de cosas que son idénticas a los de nuestra sociedad. Pero bueno, ¿a qué jugamos? Es una cuestión que en una lógica medianamente sana no puede admitir. Yo creo que el único modo como puede ser útil informativamente esta hora de radio que trata de analizar un fenómeno muy interesante en todo caso, porque si es un fraude, es un interesante fraude perpetrado de una manera muy elaborada por grupos de personas con fines no conocidos por el momento. Yo creo que es bueno que lleguemos a algunas conclusiones y que los asistentes formulen unas hipótesis finales para que nuestros oyentes sepan cuál es la posición de cada cual y en qué se basa la posición de cada cual. Creo que sería un modo ese de dar un buen final, provisional como siempre, a esta conversación radiofónica de hoy. Hemos dicho que hay un avistamiento en el año 67 que puede ser considerado auténtico, o por lo menos que tiene la base de testimonios. Hemos dicho que hay una serie de comunicaciones, algunas o muchas, ya veremos luego, parece que muy elaboradas, con lo que significa exclusivamente la palabra muy elaboradas. Hay dos ovnis supuestamente vistos, el de San José de Valderas y el de Voronezh. No lo sé. Me ha parecido oírlo el otro día en ruso. Que mantienen el mismo símbolo que ya hemos citado muchas veces. Dice el profesor Argumosa, confirman algunos de los presentes, que ese signo de humo habría aparecido en otros avistamientos. Esas son las noticias que yo tengo. Anteriores al de San José de Valderas, en otros lugares del mundo. Bueno, pues yo creo que este es el momento de que los presentes digan a qué conclusiones han llegado después de haber estudiado desde sus ángulos el fenómeno humo. Alfredo Lara. Bueno, yo quería traducir del francés, aquí está en francés, es una cosa mínima, o lo puedo ver en francés como queráis. El del discurso de Sájarov cuando cogió el premio Nobel. Eso por un lado. Y quería también traducir o leer en francés, es igual, una cosa que tengo aquí, concretamente de Le voy a sugerir que lo lea en castellano porque prefiero el agradecimiento de los oyentes que tengamos en castellano. Lo leo en castellano. A cambio de ceder el agradecimiento que los 15 franceses que nos escuchen es muy fácil. Pudieran profesarnos, digamos. Vale, pues entonces, antes tengo que decir muy rápido una cosa. Antes de venir aquí hemos visto todos los documentos, todo lo que ha aparecido en televisión de Borneo. Lo tengo todo cogido. Y aquello tiene un aspecto verdaderamente fantástico. Y es así. Y ahora voy a decir, aquí hay un epígrafe pequeño que dice, los documentos de humo son explotables, se les puede sacar partido, en fin de cuentas. Dice, me parece que toda esta construcción teórica que he montado en 13 años no hubiera tenido lugar sin la potente o la poderosa estimulación representada por los documentos de humo. Eso lo dice ese Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit es un cosmólogo de fama mundial, punto. Y ahora sigue. O sea, durante 13 años está estudiando eso. Y después ha hecho una cosa. Por ejemplo, cuando se hablaba de las nebulosas toroidales, él ha estado investigando, con los medios de aquí, a ver si encontraba las famosas nebulosas toroidales, de las cuales no se había dicho nunca antes y ha encontrado las nebulosas toroidales. Y están en torno a un agujero negro. Bueno, primera cosa. Eso, si entro en eso, no puedo decir más. Pero vamos a seguir así muy rápido. O sea, actualmente la cuestión que se haya planteado es la siguiente. El modelo nuevo está más próximo a la realidad que el modelo clásico que tenemos, ese modelo humita del cosmos. Dice, la respuesta puede ser proporcionada a algo que se lo decían a personas normales como nosotros. Bueno, pues eso me parece absolutamente asombroso. Señor Lara, incomprensible. Nos dice usted que considera que los informes humo, hemos separado eso del avistamiento de San José de Valderas. Son fenomenales, son asombrosos. Que son asombrosos y que independientemente lo digo yo y lo dice Jean-Pierre Petit, que vale mucho más que yo. O sea, que su procedencia casi le es indiferente o es insignificante, que los informes son dignos de todo respeto y de una gran profundidad. Señor Martínez, don Joaquín, sus conclusiones. Bueno, mis conclusiones son parecidas a las de mi compañero. Yo, a través de los informes, es por lo que me he ido interesando más en el asunto. No creo que Perdóneme,
¿usted cree que los humitas son extraterrestres? Quiero decir, ¿los emisores de esos informes son extraterrestres o está usted cerca de pensar lo que son terrestres muy listos? Yo muy no tengo inteligentes, convicción plena de que sean extraterrestres. Más bien me inclino a creer que son terrestres. Que han camuflado la cosa. José Juan Montejo. Sí, bien, yo he de decir que cada vez que profundizo más en este tema y lo investigo más a fondo, llego a la conclusión de que en modo alguno esto puede tener un origen extraterrestre, habida cuenta de que los principales pilares en que se ha sustentado durante mucho tiempo los avistamientos de que hemos hablado aquí, pues ya hemos dicho que uno de ellos es bastante discutible, el otro podrá tener que ver o no con el asunto UNMO, pero eso está también por ver. Y este cientifismo que tanto se ha comentado respecto de los informes, pues también se ve sometido a muchas incongruencias e incoherencias de los mismos, y la verdad que en cuanto al origen extraterrestre yo lo pondría en cuarentena por no desecharlo. Javier Sierra. Claro, tenemos también que ceñirnos a lo que nosotros sabemos de humo, que es realmente poco. Es decir, nos llegan unos informes pero no sabemos qué nos está pidiendo y ante eso todas las especulaciones son válidas. Ahora bien, el señor Lara ha estado hablando acertadamente en este asunto de que hay ciertamente algunas informaciones que se aportan en los informes de humo que son desconcertantes, pero no tienen que ser necesariamente extraterrestres, es decir, insisto en ello. Lo que desconcierta es su complejidad, su elaboración pero, muy cuidada, claro, y su coherencia, y una sorprendente asociación es que de hechos. estamos y de hablando datos. y que es siempre ese... No de todos los informes, además, claro, hemos dicho. Exacto, pero es ese matiz psicológico que le hemos dado a la cuestión. Estamos hablando de lo positivo, es decir, de que efectivamente existen muchas cosas que los humitas, entre comillas, han acertado. Pero, ¿y lo que han fallado? Existen muchísimas cosas que se cuentan en los informes de humo que no han tenido en ningún momento ninguna aseveración Con de que carácter acierten en científico. una y estén mucho más allá que nosotros, ya No, acertan mucho todas. más allá no. Están muy poco más allá, es decir, se adelantan en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años a lo que es la civilización en el momento en que aparecen esos informes. Eso lo pueden hacer, como algunas personas están especulando, algún grupo de poder, alguna persona tengo que tenga decir una influencias cosa, y que es muy importante aquí. Ellos dicen que cuando nos manifiestan cosas las sacan de sus museos de la ciencia. Las cosas que de hace miles de años ya no las utilizan, no las comunican porque estamos nosotros. Claro, es la manera más fácil de encubrirlo. No Eso es las infantil. no las Eso es de novela de ciencia ficción. Señor- Bueno, yo creo que quizás. Profesor Argumosa. Yo creo que tienen realmente un comportamiento muy extraño. Ya dije el día anterior, ya dije el lunes que ese confiarse, buscar como delegado de ellos o como mediador de ellos a un Fernando Sesma, la verdad es que eso desconcierta a todas luces, porque creo que aquí estábamos de acuerdo en que este señor, dicho sea con todos los respetos, sobre todo después de haber fallecido, era un paranoico. Por otro lado, a mí, francamente, me sorprende que, no obstante haberse hablado de la importancia de estos informes, sin embargo, yo no he visto que hayan tenido estos informes repercusión alguna en la ciencia positiva, ni tampoco en la filosofía, ni, por supuesto, en religión. Yo he leído aquellos en los cuales puedo opinar un poco, concretamente, en el campo de la filosofía y en el campo de la religión, y francamente tengo que decir que me han decepcionado. Son ambiguos, son equívocos, sumamente imprecisos, saltos lógicos, como decimos en filosofía, esto en las materias de las que yo puedo hablar. Sí, para terminar, que una de las dos personas que siguen con interés y con una, digamos, visión positiva el caso Humo, yo pediría una hipótesis sobre qué puede haber ocurrido. Es decir, ¿qué es lo que de verdad ha ocurrido en el caso Humo, señor Lara? Que hay un avistamiento, que se ve un símbolo y que un grupo de personas de una extraordinaria inteligencia y formación cultural deciden emitir unos informes. Eso es lo que yo le pido. ¿Qué cree usted que habría ocurrido? Eso en principio podría ser. Me parece tremendamente improbable. Yo he dicho que soy un probabilista y un ratista. Tremendamente improbable. Y me parece tremendamente improbable porque tenemos que suponer que se escogen las mentes más avanzadas, se les pone de acuerdo, se les pone en una especie de complot y después el producto de esas mentes avanzadas, que sería pagado con millones de dólares, se pone a disposición del señor ese y de mí. Y de Sin otros embargo, señores. usted cree que los emisores de los informes son terrestres. Sí, lo creo. ¿Cuál es tu hipótesis, Javier Sierra? Nuestra hipótesis de trabajo, es que realmente no se trata de extraterrestres. Actúo por descalificación en este caso para llegar a la hipótesis. Si no se trata de extraterrestres, se trata de un grupo, por supuesto, de terrestres. Ahora bien, hay que hacer notar
que el tema de humo ha pasado en los años que lleva, desde el año 65 aproximadamente, por diversas etapas. Hubo una primera etapa más bien folclorista, que eran los mensajes que se estaban enviando a Fernando Sesma, que tenían muy poca base. Después se retoma en una etapa a partir del año 78, más o menos científica. Desaparecen todo tipo de informes del 78 hasta el 80, en que Marhuenda monta las jornadas sobre humo en Alicante. A partir de entonces empiezan a aparecer otro tipo de informes que ya tienen otro tinte, que es el tinte que a mí me desconcierta, que es el tinte mesiánico de algunos de los últimos informes, que vuelven a caer en todo lo que es la temática, el proceso normal de los contactados con extraterrestres, que no tiene nada que ver con humo. Javier, ¿se ha descubierto en algún momento la posibilidad de algún móvil apoyado materialmente, digamos, o no? Bueno, sabemos positivamente de que hubo gran movimiento de grandes cantidades de dinero para la época en torno a las fotografías de San José de Valderas. Es decir, hubo importantes revistas que ofrecieron grandes cantidades de dinero y ahí pudo haber un móvil inicial para lucro. Después ha habido otro tipo de móviles, pero que sería muy largo exponer, de, bueno, incluso Profesor, intentar crear sociedades. Opino que se trata de un grupo de extraterrestres y, por supuesto, desconozco cuál. De extraterrestres, dice. Digo, perdón. Recuerdo Freud, lo de las equivocaciones. No, que se trata uno tenía de un correcto una grupo cosa y de, quería decir otra. de seres terrestres. Un acto fallido. De un grupo de seres terrestres y que, desde luego, ignoro cuál puede ser la finalidad y cuál puede ser los móviles. Todos nos estamos cuidando, para no decir cosas. Bueno, el asunto humo queda provisionalmente archivado en este programa, porque, repito, cualquier razón para volver a traerlo sería buena para nosotros y, desde luego, disponemos de espacio y de tiempo, esas dos variables que parecen determinar mucho nuestras vidas. No será malo que digamos a nuestros oyentes que, a propósito del caso humo, trataremos un día un segundo caso, tal vez parejo o colateral, que fue conocido en su día como el caso de la mano cortada, profesor de Argumosa. Sí, este es otro caso muy interesante que podemos traer aquí otro día. Cuando se ha hablado de dos médicos daneses, rápidamente he pensado en el caso de la mano cortada, pero quédense ustedes solo con la truculencia del título, porque ese caso es para más espacio y para más tiempo del que disponemos en este